¿Por qué es importante? ¿Cuál es el objetivo de contar tu historia? El objetivo de contar tu historia, primero que te permite generar identificación. O sea, la identificación hace que las personas te compren. ¿Sí? El primer camino, si yo creo un contenido en Reel, en Instagram o en cualquier medio digital, el objetivo es crear identificación. Las personas les compran a una persona con la que se siente identificada. ¿Sí? Por los valores, por el tono de voz, por cómo se viste, por lo que articula, porque cuando uno está hablando de un problema, de un dolor y dice, ah, sí, ese dolor lo tengo, ¿cómo entiende? Entonces la identificación genera confianza, la identificación genera empatía, ¿sí? Entonces, cuando yo creo un contenido, estoy trayendo todos esos elementos muy potentes emocionales que generan identificación y me acercan a la posibilidad de compra. ¿Bien? Entonces, no tiene que ver con un contenido de valor, ¿no? Hoy en marketing digital dice, no, hay que crear valor, hay que crear valor, hay que crear valor, contenido, pero no se trata de las soluciones. Se trata de que yo genero en ese proceso, es un proceso que generan los influencers, o sea, son muy buenos en la identificación. Ahora, el influencer no tiene producto, no tiene una solución, pero es muy bueno generando conexión, identificación. Entonces, vamos a desarrollar esa habilidad de identificación. La historia o contar elementos de tu historia y de tu vida personal genera intimidad y cercanía. Eso las redes sociales crean. Yo veo muchos médicos y dicen, no, todavía no sé, tengo miedo. Ok, si quieres crear intimidad y cercanía con tu paciente, con tu audiencia, cuenta un poco de ti. Muestra parte de tu vida personal, cuenta tu historia, cuenta cómo nació tu método, que puede ser más o menos científico, puede ser más o menos técnico, pero la intimidad, o sea, la historia genera, contar tu historia genera intimidad y cercanía, ¿no? Es lo que está viendo ahí Richard, o sea, está notando, o sea, él tiene una cercanía, una intimidad y dice, la gente me habla, me invita, y parece que estamos sentados, tomando un café, tomando un mate, porque esa sensación crean las redes sociales. Entonces, la importancia de la historia para conectar eso. Otro elemento importante, la procedencia. Esto es clave. Cuando tú entiendes esto, las empresas, uno no compra una empresa donde sabe que, no sé, hay trabajo infantil o saben que están contaminando en la producción de esos productos, hay contaminación ambiental. ¿Sí? Entonces, la procedencia es cuando yo empiezo a contar mi historia y digo cómo nació mi método, cómo nació mi solución, estoy trayendo el elemento de la procedencia, o sea, explico cómo nació. Entonces, eso genera una conexión a otro nivel. O sea, no es solamente hablar de las características y beneficios de un producto como un vendedor, ¿sí? Un vendedor de carros, de autos. No. O sea, cuando yo empiezo a crear una forma donde estoy contando de mí, pero cuento cómo nació el método y cuento elementos, traigo los diferentes elementos narrativos, conecto con la procedencia. Bien, crear contexto y traerlo escénico. Entonces, cuando yo me vuelvo hábil en esto, puedo traer elementos escénicos, visuales. Entonces no es solo describir el currículum vitae, el CV, sino cuando yo estaba en esta clínica o cuando yo hago ejercicios con mis clientes, le digo, bueno, contá una historia de cómo resolviste este caso o vamos a ponerle un nombre. Entonces, no, porque no sé qué contenido crear. Bueno, empecemos así. Ayer me vino a visitar María. Y María, ¿qué problema tenía? No, María era una persona que tenía esta complicación y era una paciente diabética que tenía tal cosa y que quería bajar de peso. Entonces, ese elemento contextual, escénico, conecta. ¿Mm? Trae procedencia, genera intimidad y cercanía, identificación. Y lo próximo que empezamos a contar es trae autoridad. Y ya empezamos a traer estos elementos. La autoridad, la prueba por testimonio, cuando yo cuento una historia de un paciente mío, automáticamente se activa un gatillo mental de testimonio. O sea, yo estoy contando que estoy teniendo resultados o que tengo un paciente que tuvo resultados con mi tratamiento. Entonces esto genera una fuerza y una autoridad impresionante. Entonces, estos conceptos claves
empiezan a ser relevantes para tener ese posicionamiento en lo digital. Autoridad, cuando cuento cómo tuve todos estos resultados a través de historias puntuales con mis pacientes, traigo elementos de testimonio, casos de éxito, y doy una anticipación también de mi método. Cuando empiezo a contar los problemas que tuve, los desafíos que tuve, anticipo el método, anticipo la solución. O sea, estoy vendiendo sin vender. ¿Mm? Y otro tema importante, dar sentido a tu rol de mentor. En mi concepto, ustedes tienen que posicionarse, si pensamos en una película, en un guión de una película de Netflix o una serie, el rol de ustedes es ser guía, mentor. En esas historias siempre hay una persona que guía al protagonista a encontrar con el resultado, dar con el resultado, llegar al final de la montaña, a la montaña, casarse y tener la vida felices de esa princesa. Entonces está esa persona, ese mago, ese creador, ese guía que lo ayuda a encontrar. Entonces cuando yo entiendo que ese es mi rol, es más fácil llevar a esa persona a la jornada de ese protagonista, donde yo no soy el protagonista es el paciente, el alumno, yo lo acompaño. ¿Sí? Entonces le da sentido a la historia que yo voy a contar. Entonces, básicamente lo que yo hago es contar en todos mis productos o en mi narrativa, vinculo el problema que está teniendo mi paciente, o sea, hablo de su jornada, su día a día, que tiene problemas, tiene desafíos, está en resignación, hace 5 años tiene dolor, tiene este problema. Pasó por momentos donde llegó al fondo del pozo, ¿sí? Tenía depresión, tenía tristeza, empezaron los problemas emocionales, se divorció. ¿Sí? Entonces, fíjense la carga emocional que trae esa persona, que después se encuentra conmigo, que soy un guía, le muestro una solución, le digo que hay un camino, eso empieza a generar un deseo, empiezo a ver que eso es posible, y la persona se conecta con lo posible, con la cima de la montaña. Un proceso comercial, un proceso de venta de un producto de alto valor, tiene estos componentes. ¿Sí? Tiene, o sea, el vendedor, la persona que está en ese proceso de comunicación, tiene que entender esto. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuál es la solución, el método, el vehículo que te va a llevar? ¿Y cuál es su cima de la montaña? O sea, ¿qué quiere? ¿Cuál es ese deseo que lo mueve? Y entender que pasó por dificultades. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo esto, lo puedo esquematizar y son 3, 4 variables que las puedo impregnar en todo mi proceso de comunicación.